Buenas noches, me llamo Martín Serrano y fui convocado para formar parte de esta expedición hacia lo desconocido. Junto a mí, un grupo de intrépidos científicos y valientes exploradores se embarcó en esta travesía que nos llevaría a las inhóspitas tierras del Océano Antártico. Entre nosotros estaba la doctora Elena Mendoza, una eminente geóloga cuyo entusiasmo y sed de conocimiento eran contagiosos. El capitán de la expedición, Gonzalo Rodríguez, era un veterano de los mares polares, conocedor de los peligros que el frío y el hielo podían albergar. También contábamos con el apoyo de un equipo diverso de expertos, desde biólogos hasta ingenieros, cada uno aportando su experiencia a la misión. Nuestro viaje, que comenzó en el puerto de Ushuaia, nos llevó a través de mares embravecidos y paisajes deslumbrantes. Las auroras australes danzaban en el cielo, pintando el horizonte con colores mágicos y efímeros. Sin embargo, conforme nos adentrábamos más en la vastedad del océano, la sensación de lo desconocido se hacía cada vez más palpable. El muro de hielo que se alzaba ante nosotros parecía una muralla impenetrable que ocultaba un secreto ancestral. Sin vacilar, avanzamos hacia lo desconocido, impulsados por la sed de descubrimiento y la determinación de enfrentar lo que sea que aguardara tras esa gélida barrera. Nuestro objetivo era comprender, desentrañar los misterios que el hielo y el tiempo habían guardado celosamente. Lo que encontraríamos más allá de ese muro de hielo, ni en nuestros sueños más oscuros habríamos podido imaginar. La inmensidad del océano Antártico se extendía ante nosotros, vasta e imponente. El viento glacial azotaba nuestras caras, recordándonos la naturaleza inhóspita de aquel lugar. A bordo, el equipo estaba compuesto por un variopinto grupo de investigadores, cada uno con su propia área de especialización. El doctor Mendoza, con su mirada avispada y una obsesión por las rocas que rivalizaba con la propia geología, lideraba el grupo de científicos. El capitán Rodríguez, con su experiencia en los mares polares, dirigía la expedición con la autoridad que solo da el conocimiento de los elementos más adversos. Los días se sucedieron en una monotonía rota solo por el quejido de la madera del barco y el rumor del oleaje. Conversaciones en voz baja resonaban en las cubiertas, mientras que en las mentes de todos se iba gestando una mezcla de emoción y ansiedad. Sabíamos que nos dirigíamos hacia lo desconocido, hacia un rincón del mundo donde pocos habían puesto pie. Cuando finalmente avistamos el muro de hielo, el barco se detuvo ante semejante obstáculo. El bloque de hielo se elevaba majestuosamente, imponiendo su presencia sobre el océano. Era un muro que parecía haber sido tallado por los dioses, una barrera entre nuestro mundo y lo que yacía oculto tras ella. Sin titubear, el capitán Rodríguez ordenó a la tripulación prepararse para la ardua tarea de encontrar una brecha en la inmensidad helada. Con la habilidad de un marinero curtido, maniobró el barco a lo largo de la imponente muralla, en busca de un acceso que nos permitiera adentrarnos en su interior. Días de búsqueda se convirtieron en semanas, mientras explorábamos el muro de hielo en busca de una fisura, una entrada a aquel enigma congelado. La esperanza y la incertidumbre se mezclaban en el aire, palpables como una electricidad estática que lo cargaba todo. Hasta que, finalmente, un destello de esperanza iluminó nuestros rostros fatigados. Encontramos una grieta, estrecha pero prometedora, como una invitación a adentrarnos en lo desconocido. Con el corazón latiendo con fuerza, nos preparamos para cruzar el umbral hacia aquello que ningún ojo humano había contemplado antes. La cueva se abrió ante nosotros como la boca de un coloso dormido, engullendo la luz del día y devolviéndonos una oscuridad que parecía no tener fin. Nuestras linternas apenas lograban perforar la negrura, revelando un camino sinuoso que se perdía en las profundidades de la montaña de hielo. Las paredes, frías y pulidas por la mano del tiempo,
estaban marcadas por surcos y relieves que hablaban de una civilización antigua, una cultura olvidada por el mundo moderno. El doctor Mendoza, con sus dedos ágiles y ojos brillantes, estudiaba cada marca con una mezcla de fascinación y reverencia. Aquellas inscripciones eran un testimonio de un pasado perdido en las brumas del tiempo, un legado que esperaba ser descifrado. A medida que avanzábamos, la atmósfera se volvía densa, cargada con una sensación de antigüedad y misterio. El eco de nuestros pasos resonaba en las paredes de la cueva, como si el mismo abismo nos hablara en un lenguaje que no podíamos comprender. Era como estar en un santuario de dioses olvidados, rodeados de secretos ancestrales. En el suelo de la cueva, encontramos extrañas figuras esculpidas en la roca. Eran criaturas que parecían mezclar lo humano con lo inhumano, con rasgos distorsionados y gestos enigmáticos. Sus ojos, tallados con precisión obsesiva, parecían seguirnos a medida que avanzábamos, como si estuvieran vivos en la piedra. A medida que explorábamos más adentro, encontramos monumentos que se alzaban como guardianes silenciosos de un tiempo pasado. Columnas y estatuas, erguidas en una majestuosidad solitaria, parecían observarnos con ojos eternos. ¿Quiénes eran los arquitectos de este lugar? ¿Qué motivos les llevaron a construir esta maravilla bajo la helada piel de la Antártida? El aire se tornaba más denso, como si las paredes mismas de la cueva respiraran el aliento de siglos. Los científicos y exploradores intercambiaban miradas de asombro y asentimiento, conscientes de que estábamos en un lugar que desafiaba todas las leyes de la historia conocida. Y así, entre sombras y murmullos de lo que una vez fue, continuamos nuestro avance hacia lo desconocido, sin imaginar que los misterios de esta cueva serían solo el preludio de un horror mucho más oscuro y visceral. A medida que nos adentrábamos en la profundidad de la cueva, la temperatura descendía aún más, calando nuestros huesos y haciendo que cada respiración fuera como un suspiro congelado. El frío parecía tener vida propia, enredándose en nuestros abrigos y recorriendo nuestra piel como garras invisibles. El eco de nuestros pasos se prolongaba en la oscuridad, como si la cueva misma respondiera a nuestra presencia. El susurro del hielo, constante y enigmático, se unía al coro de sonidos, como voces de un pasado lejano que intentaban comunicarse con nosotros en un lenguaje que solo el viento y las rocas podían entender. La doctora Mendoza avanzaba con una mezcla de determinación y admiración en sus ojos. Cada formación rocosa, cada marca en la pared, era un tesoro de conocimiento que anhelaba descifrar. Sus manos, cálidas a pesar del frío penetrante, acariciaban las texturas con la delicadeza de un amante enamorado. A medida que avanzábamos, los destellos de las linternas revelaban un espectáculo surrealista. Estalactitas y estalagmitas de hielo se erguían como pilares naturales, como columnas de un templo glacial dedicado a deidades olvidadas. La cueva parecía un mundo en sí mismo, una dimensión aparte de la realidad conocida. En la penumbra, las sombras danzaban en las paredes, como espectros de un tiempo que ya no existía. Los ecos de nuestros pasos adquirían un tono melancólico, como si resonaran con las voces de aquellos que habían habitado este lugar siglos atrás. Era como caminar sobre el lecho de la historia, sentir el pulso de un tiempo que ya no latía. El capitán Rodríguez, con su experiencia en los mares helados, parecía intuir la complejidad y los peligros de este laberinto de hielo. Sus ojos, curtidos por incontables travesías, escudriñaban cada rincón en busca de indicios que pudieran guiar nuestra travesía. Y así, entre la gélida penumbra y el constante susurro del hielo, continuamos nuestro avance hacia lo desconocido, conscientes de que estábamos en el corazón de un enigma que desafiaba no solo la lógica, sino también la esencia misma de lo que creíamos conocer.
El tiempo y el hielo guardaban secretos que ni en nuestros sueños más audaces habríamos osado imaginar. El pasaje se estrechaba a medida que avanzábamos, la cueva parecía cerrarse sobre nosotros como las fauces de una bestia hambrienta. Las linternas parpadeaban, proyectando sombras inquietantes que se movían en las paredes. El eco de nuestros pasos resonaba con un tono ominoso, como si el propio lugar estuviera impregnado de una presencia invisible. Fue entonces cuando un grito rasgó el silencio, un grito que se perdió en la distancia, dejando tras de sí un eco distorsionado. Nos giramos con rapidez, nuestros corazones latiendo al unísono en una danza frenética de ansiedad. Pero no vimos más que sombras en movimiento, figuras insustanciales que parecían danzar en el borde de nuestra visión. La ausencia de nuestro compañero se hizo evidente, un vacío en la formación que rompía la armonía de nuestra marcha. Intentamos en vano llamarlo, el eco devolviendo solo el sonido de nuestra propia voz, como una burla de la cueva misma. La doctora Mendoza, con sus ojos llenos de preocupación y determinación, tomó la delantera en la búsqueda de nuestro compañero desaparecido. Su linterna barría las paredes, iluminando cada rincón en busca de indicios. La inquietud se apoderó de nosotros, la sensación de que no estábamos solos en aquel lugar crecía con cada paso. El capitán Rodríguez, rostro adusto y mirada fija en el camino, lideraba el grupo con la autoridad de quien ha enfrentado lo desconocido más veces de las que puede recordar. Su mano aferraba el mango de un farol que proyectaba una luz más potente, como si quisiera desafiar a las sombras que nos acechaban. Cada sombra, cada eco, parecía cobrar vida propia. Las rocas susurraban secretos incomprensibles y el aire se volvía denso, como si estuviera cargado con la energía de un tiempo que se resistía a ser olvidado. Nos sentíamos como intrusos en un lugar que no nos pertenecía, como viajeros en el tiempo que habían perdido su rumbo. Y así, con la inquietud palpable en el aire, continuamos nuestra marcha, conscientes de que algo más que el frío y el hielo nos observaba desde las sombras. El oscuro acecho nos recordaba que estábamos en el territorio de lo desconocido, donde cada paso podía llevarnos más allá de los límites de lo que creíamos posible. El pánico se filtraba entre nosotros, palpable como una electricidad en el aire. Las sombras parecían alargarse, adquiriendo formas grotescas que se contorsionaban en las paredes de la cueva. El eco de nuestros pasos se mezclaba con la respiración entrecortada de los miembros del grupo, creando una sinfonía de ansiedad y miedo. Fue entonces cuando las criaturas emergieron de la oscuridad. Cubiertas de pelo, con ojos que brillaban como ascuas en la penumbra, se movían con una agilidad espantosa. Sus siluetas parecían fundirse con las sombras, como si fueran una extensión de la propia cueva, una manifestación de su esencia más oscura. La doctora, con la linterna temblando en su mano, iluminó a una de las criaturas. Era una visión grotesca, una amalgama de lo humano y lo bestial, con garras afiladas y dientes que destellaban con un brillo siniestro. La geóloga retrocedió, su rostro una máscara de horror y fascinación entrelazados. El primer ataque fue repentino, una embestida desde la oscuridad que nos dejó tambaleándonos. Gritos se mezclaron con el sonido de la lucha, el eco amplificando la ferocidad del enfrentamiento. El capitán Rodríguez y algunos miembros del grupo respondieron con valentía, utilizando linternas y herramientas como improvisadas armas contra la amenaza que se cernía sobre nosotros. La lucha fue feroz y desesperada. La cueva se convirtió en un campo de batalla surrealista, donde la luz de nuestras linternas parpadeaba entre sombras en movimiento y el sonido de los golpes resonaba en una cacofonía de caos. A medida que la batalla se prolongaba, la certeza de que estábamos superados en número y fuerza se hacía evidente. Algunos de nuestros compañeros cayeron,
sacrificándose para darnos unos valiosos segundos de ventaja. Sus gritos se mezclaron con el sonido de las garras arañando la roca, una sinfonía de terror que parecía no tener fin. El capitán, con la mandíbula apretada y los ojos brillando con una determinación feroz, tomó la decisión que marcaría nuestra única oportunidad de sobrevivir. Ordenó la retirada, instando a los pocos que quedábamos en pie a regresar al barco. Con el corazón en la garganta y el sabor metálico del miedo en la boca, emprendimos la huida hacia la entrada de la cueva, dejando atrás a aquellos que habían caído en la lucha. Cada paso era una carrera contra el tiempo, una lucha desesperada por escapar de aquel abismo de pesadilla. El eco de nuestras respiraciones entrecortadas se mezclaba con el sonido de nuestros pasos apresurados, como un latido desbocado en medio del caos. La cueva parecía resistirse a dejarnos ir, como si las sombras mismas intentaran retenernos en su seno oscuro. Finalmente, exhaustos y heridos, alcanzamos la entrada de la cueva. El barco estaba ahí, anclado en la costa, como un faro de seguridad en medio de la negrura. Con el corazón en la mano, subimos a bordo y zarpamos hacia la seguridad relativa del océano abierto. El terror y el asombro se reflejaban en los rostros de los pocos supervivientes. Habíamos presenciado algo que iba más allá de la comprensión humana, algo que desafiaba todas las leyes de la naturaleza y la razón. La cueva, el hielo y las criaturas cubiertas de pelo eran ahora parte de nuestra historia, un capítulo oscuro y macabro que nos recordaría por siempre que hay límites que no deben ser cruzados. La cubierta del barco resonaba con los suspiros entrecortados de los supervivientes. Nuestros rostros estaban pálidos, marcados por la tensión y el miedo que se había apoderado de nosotros. El capitán Rodríguez, con la mandíbula firme y la mirada fija en el horizonte, dirigía la embarcación hacia aguas más seguras, alejándonos de aquel lugar maldito. A medida que el barco se alejaba de la costa, el muro de hielo se erguía en la distancia, una sombra imponente que parecía susurrarnos advertencias silenciosas. La sensación de que algo oscuro nos observaba desde aquel enigma de hielo no nos abandonaba. La doctora Mendoza, con la mirada perdida en el horizonte, intentaba procesar lo que habíamos vivido. Cada gesto, cada movimiento, parecía cargado con el peso de la experiencia, como si llevara consigo el eco de la batalla que habíamos librado en la cueva. Su mano acariciaba la superficie fría de una roca que había traído consigo como si fuera un amuleto de protección. A medida que el tiempo pasaba, el eco de los eventos en la cueva se desvanecía, pero el recuerdo de aquel enfrentamiento épico se quedó grabado en nuestras mentes como una herida que tardaría en sanar. Los rostros de los compañeros que habían caído en la lucha aún flotaban en nuestra memoria, como un recordatorio de la fragilidad de la vida y la brutalidad del destino. Las conversaciones a bordo eran escasas, marcadas por el silencio incómodo que se cernía sobre nosotros. El terror y la adrenalina habían dejado una huella indeleble en nuestros corazones, una sombra que nos acompañaría mucho después de que el sol se pusiera sobre el océano. Las noches eran testigos de pesadillas y desvelos, mientras nuestros sueños se poblaban de sombras y criaturas cubiertas de pelo. Cada sonido del barco, cada crujido del hielo, era suficiente para hacer que nos sobresaltáramos en un acceso de ansiedad. El capitán, con su experiencia y sabiduría, se convirtió en el pilar que necesitábamos en aquellos momentos de incertidumbre. Su presencia era reconfortante, una muestra de que estábamos en manos de alguien que conocía los peligros y desafíos que el océano podía presentar. Y así, con el peso de la experiencia a cuestas y el horizonte como única promesa de un mañana incierto, continuamos nuestra travesía de regreso a Argentina. El muro de hielo quedó atrás, convertido en una silueta lejana que se perdía en el horizonte.
pero el recuerdo de lo que habíamos vivido en su seno oscuro yace en lo más profundo de nuestra memoria, como una advertencia de que hay secretos que la humanidad no está destinada a desvelar. La costa de Argentina se divisó en el horizonte, una línea borrosa de tierra firme que representaba la promesa de seguridad y el final de nuestra odisea en el océano Antártico. El barco navegaba en aguas más tranquilas, como si el destino mismo nos brindara un respiro tras la tormenta. A bordo, los rostros de los supervivientes estaban marcados por la fatiga y el alivio. Habíamos sobrevivido a lo inimaginable, a un encuentro con lo desconocido que nos había llevado al límite de nuestras fuerzas y resistencia. La doctora Mendoza, con sus manos temblorosas y ojos cansados, llevaba consigo el peso de los conocimientos adquiridos en la cueva, una carga que cambiaría para siempre la forma en que veía el mundo. El capitán Rodríguez, con su mirada serena pero cargada de experiencia, guiaba el barco hacia el puerto con la destreza de un maestro marino. Cada maniobra era ejecutada con precisión, como si el propio océano reconociera su autoridad. A medida que nos acercábamos a la costa, una mezcla de emociones nos embargaba. El alivio de estar de regreso en tierra firme se mezclaba con el pesar por los compañeros que habíamos perdido en la cueva. Sus rostros, sus voces, seguían resonando en nuestra memoria, como un eco eterno que nos recordaba el precio del conocimiento. El desembarco fue recibido con un silencio solemne. La tripulación, ahora reducida a un grupo reducido de sobrevivientes, descendió del barco con la solemnidad de quienes han pasado por una experiencia que va más allá de las palabras. El suelo firme bajo nuestros pies era un recordatorio tangible de que habíamos regresado al mundo de los vivos, a la realidad que conocíamos. La doctora se detuvo un momento, mirando hacia el horizonte como si esperara encontrar respuestas en el vasto océano que se extendía ante nosotros. Sus ojos reflejaban una mezcla de asombro y melancolía, como si supiera que nunca volvería a ser el mismo después de lo que habíamos presenciado. El capitán Rodríguez se acercó a nosotros, su rostro marcado por la seriedad y la compasión. Nos miró con un brillo de reconocimiento en sus ojos, como si supiera que éramos testigos de algo que trascendía la experiencia común. Sus palabras de despedida fueron breves pero cargadas de significado, un recordatorio de que habíamos compartido una travesía que nos uniría de por vida. Y así, con el océano como testigo silencioso, nos despedimos del capitán y del barco que había sido nuestro refugio en medio de la tormenta. Caminamos hacia la costa, llevando con nosotros el peso de lo que habíamos vivido y el conocimiento de que hay lugares en el mundo que deben permanecer ocultos. La aventura en el océano Antártico había llegado a su fin, pero el recuerdo de aquellos días de terror y descubrimiento nos acompañaría para siempre, como una sombra en nuestra memoria. Nos quedaba la certeza de que éramos supervivientes, testigos de un enigma que desafiaba la comprensión humana y que nos recordaba que la frontera entre lo conocido y lo desconocido es más frágil de lo que creemos. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.